Muy bien, como les anunciábamos, estamos con Marcela Maceda. Buenas noches. Muy buenas noches. Este tema, antes de que tomara estado público, a partir de este grupo de padres que se empezó a reunir porque vivían la misma situación, a mí me había llegado de oídos de un conocido de que estaba viviendo esa situación. Y cada vez que lo veía, pasaban los meses y le preguntaba y me decía, hace 2 meses que no veo a mi hijo, hace 3 meses que no veo a mi hijo, hace 6 meses que no lo logro ver, hace 1 año que no puedo verlo, ¿no? Y yo decía, es tremendo, ¿no? Y él me decía, bueno, esto no se podrá hacer algo. Y yo pensaba, bueno, esto es un asunto que compete a la vida íntima de la gente, ¿no? Hasta que finalmente se conformó este grupo y el tema tomó estado público. Bueno, y es un asunto de interés público porque hay cuestionamientos al Poder Judicial, porque yo creo que está bien que estas cuestiones que a veces transitan por los fueros de la vida íntima de la gente se divulguen para que quienes lo estén viviendo sepan también que hay, bueno, posibilidad de moverse, de juntarse con otra gente, en fin. No es una cuestión de género tampoco este síndrome de alienación parental. No son en este solamente caso, los padres que se ven afectados. No son solamente los padres. En este caso vamos a hablar de un grupo de papás, Está mayoritariamente varones, pero es algo que sufren tanto varones como mujeres. Importante la aclaración, es Marcela. el hecho, el impedimento que realiza uno de los progenitores para que el otro pueda acercarse y ver a sus hijos, teniendo de por medio también un régimen de visitas puesto por un juez. O sea que es una situación que sobrepasa las cuestiones de género y de si es un buen papá o si es una buena mamá. Son situaciones puntuales que cada vez, según nos decía Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte, nos decía que cada vez se ven más. Quiere decir que estas cuestiones puntuales que a veces tú ves cuando hablas con un padre o con una madre se están generalizando y en realidad es una situación que también está contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En el artículo número 34 concretamente se habla sobre el tema de la tenencia de los hijos, sobre todo cuando los padres están separados. Lo ideal, el escenario ideal es que los padres puedan llegar a un acuerdo para ver con quién se va a quedar ese hijo, pero en el caso de que no exista un acuerdo, obviamente va a ser el juez quien va a determinar quién va a tener la patria potestad del niño y el régimen de visitas que va a tener el otro padre. Cada vez son más los varones que reclaman un régimen compartido. En Argentina y en Brasil sobre todo se ven estos casos donde el padre está la mitad de la semana con el hijo y la madre la otra mitad. E incluso también son cada vez más los varones que tienen la custodia total de sus hijos. Y en el código y legalmente no existe ningún impedimento para que el varón tenga la custodia y viva el hijo con el padre. Solamente en los casos de niños menores de 2 años se recomienda que vivan con la madre por una cuestión de que todavía muchos siguen amamantando. Entonces, por encima de los 2 años, digamos, en términos estrictamente jurídicos, un padre tiene tantas chances de lograr la tenencia, debería tenerla como una madre. Como una madre, ante un juez. Incluso se estipula que el niño debe permanecer con menos de 2 años junto a su madre, siempre y cuando no sea perjudicial para él. Siempre que y cuando la madre no esté mal de la cabeza o sea agresiva. Totalmente, porque existe también esa idea de que la madre siempre que va a pelear una custodia, ¿no? Pelear en el buen sentido de un hijo, va con las de ganar. Pero bueno, legalmente esto no debería suceder cuando en la práctica sí sucede. En la práctica es normal que la madre vaya con ventaja. Incluso los padres de este grupo lo mencionan en algún momento, es uno de los reclamos que hacen, que no se sienten en igualdad de condiciones cuando van a reclamar ante un juzgado, por ejemplo, de familia. Pero ¿qué pasa cuando uno de los padres impide al otro ver a su hijo? En un régimen de visitas me toca a mí ir a buscar a mi hijo un viernes y se empiezan a interponer una serie de excusas. El niño tiene actividades, el niño está cansado, no quiere verte y ante esto lo que va pasando es que uno de los padres va perdiendo el tiempo con sus hijos. Todos los padres que pasan por esas situaciones deben saber que pueden dirigirse y deben dirigirse a un juzgado de familia, interponer una denuncia en el caso de que haya incumplimiento del régimen de visitas y se va a citar al padre que está ejerciendo ese incumplimiento, que incluso si no quiere asistir puede ser conducido a la fuerza por la policía. Siempre los expertos, los psicólogos, incluso los propios jueces, recomiendan evitar por todos los medios posibles judicializar un problema de familia, judicializar un problema hogareño,
es lo peor que puede haber, porque está sometiendo sobre todo a un niño, ¿no? a ir a un ámbito externo, extraño, ir a un juzgado. Que tengan una visita asistida, por ejemplo, con un asistente de por medio. Exacto, digamos, ¿no? Pero bueno, la condición humana es lo que es. Y la contracara de esto, ¿cuál es el problema de comenzar a judicializar este tema? Es que los tiempos en la justicia obviamente no son rápidos y el padre que va a interponer ese fin de semana una denuncia porque no le entregaron a sus hijos, evidentemente va a pasar mucho tiempo antes de que la justicia tome una decisión y obligue a el otro padre a cumplir con ese régimen de visitas. Pero hay otra situación que es todavía más delicada, que es cuando se interponen denuncias por parte de uno de los padres con el otro, que tienen que ver, como vamos a ver en el tape, con abuso sexual, con violencia doméstica, con secuestro. Denuncias que supuestamente el objetivo final que tienen es evitar, digamos, que ese padre pueda ver a su hijo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, porque ¿qué pasa? Cuando la justicia recibe este tipo de denuncias, antes de saber si son verdaderas o no, lo primero que hace es suspender el régimen de visitas de este padre, por una cuestión muy razonable, que es poner al niño a salvaguarda, sin saber si está pasando esa situación o no, pero lo principal es ponerlo a salvo. A mí, perdóname que te interrumpa, una cosa que a mí me llamaba la atención con este padre, ¿no? Que me contaba que había recibido 2 o 3 denuncias de que había abusado de su hijo y luego los forenses y el juez, por supuesto, que es el que decide, porque los forenses asesoran y el juez decide, habían resuelto que que la denuncia no había lugar, ¿no? Entonces yo le preguntaba, pero el que denuncia, ¿es impune? No. Digamos, el que denuncia, yo puedo denunciarte un montón de veces de algo y no pasa nada, digamos. En realidad, legalmente no debería ser impune. Pérez Manrique nuevamente manejaba una cifra que no es menor. El 30% de las denuncias, sobre todo de abuso, que se presentan y tienen a un niño como objetivo, pueden ser comprobadas. Hay otro 30% en donde se descarta el abuso, pero hay un 30% donde la justicia nunca va a saber si ese niño fue abusado o no. Tremendo, Por lo tanto, la suspensión de las visitas con ese padre que es sospechado es vital. Pero en el caso de que la denuncia se corrobore, se compruebe que es falsa, el padre que hizo esa acción, que incurrió en un delito, no solamente puede recibir legalmente, ¿no?, una multa monetaria, sino que puede perder la custodia del niño y además está incurriendo en lo que es la simulación de delito, con el agravante de estar utilizando a un menor para cometer justamente este ilícito. Pero todas estas cosas que sí están puestas en el plano legal no se llevan de esta manera a la práctica y es el reclamo de estos padres, que hay algunos testimonios donde hace varios años que no ven a sus hijos. Y el problema de todo esto es que cuando uno va perdiendo el vínculo con el hijo, ya luego se encuentra con una persona que hizo gran parte de su vida donde solamente escuchó una parte de la historia y obviamente va a ser muy difícil recomponer esa relación padre-hijo que se rompió por problemas que no tenían nada que ver con los menores. Niños, botín de guerra, le dimos en llamar a este informe. Vamos a ver. No estamos pidiendo que se le saque la tenencia de los niños a las madres, no. Estamos pidiendo que se permita solamente a los padres ver a sus hijos en forma normal y participar de su desarrollo. Poder ir a una escuela, poder ir a un colegio, poder ir a una cita médica, poder ir a un cumpleaños. El abogado Carlos Freira patrocina desde 2012 a un grupo de 150 padres que denuncia un trato discriminatorio en los juzgados, donde, según ellos, las madres que incumplen sus deberes no son sancionadas. Gerardo Ibarra no ve a su hija Victoria de 12 años desde el 2010, luego de que se separó. A partir de ahí empezó a hacerme complicaciones con las visitas y en el 2008, ahí el 25, 26 de diciembre del 2008, que me correspondía la visita, ella vivía en Cardona porque era la jueza de Cardona, me dice, le aviso que le voy a ir a buscar y me dice que no la voy a ver. Entonces ahí me amenazan que le iba a entrar a Cardona y no iba a salir vivo. Hago la denuncia a la policía, nunca tuvo efecto, nunca supe qué pasó con eso. Y ella después, a los pocos días, presenta una denuncia de violencia doméstica contra ella y contra la niña, y a partir de ese día fue un calvario para mí, ¿no?
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, experto en derecho de familia, dijo que la situación de Gerardo se ve con frecuencia. No, se ve mucho, o sea, yo no puedo hablar de porcentajes, pero yo diría que los casos más difíciles que pasan por los juzgados de familia son los casos de cumplimiento de regímenes de visitas, al punto que en el Código de la Niñez y Adolescencia se legisló sobre un proceso extraordinario de urgencia que se cumple en los juzgados de familia especializados, donde un padre que tiene que realizar una visita y esa visita le es negada, puede denunciar aún un fin de semana ante el juzgado de familia especializado en incumplimiento para que el juzgado convoque audiencia y busque una solución e intime el cumplimiento. Empiezan no cumpliendo las visitas, con lo cual se está ejerciendo una violencia doméstica para con el hijo y para con el padre. Porque, por ejemplo, el padre va a buscar a la casa del niño, a la casa a donde vive la madre, va a buscar al niño. Lo tienen 1, 2 o 3 horas esperando y no le dan al niño. O le piden plata a cambio. ¿Tá? Entonces el padre llega un momento que va a decir, se cansa. Después empiezan con las denuncias. Contra el padre y contra familiares directos o contra sus parejas. Juan Bafa es parte del grupo de padres que integra el abogado Carlos Freira y relata que hace casi un año que no ve a su hijo. Su expareja interpuso unas 10 denuncias en su contra. Yo tengo denuncias de que una señora va y se prende y dice que está extraviado el niño. Si a mí vas a la comisaría y decís, ¿se te extravió tu hijo? Digo, estamos todos locos. ¿Cómo se te extravió? Bueno, me llama la policía, me dice, señor, ¿usted tiene un hijo? Sí, tengo un hijo. Perfecto, sí, mire, estoy viniendo de la carretera, vengo de la Coronilla, estoy atrasado porque hay un accidente en tal y tal kilómetro, no puedo volar. Perfecto. Te tiene que presentar a la comisaría primero y después avisamos cuando usted llegue, cuánto demora, se llamamos a la madre. Bueno, perfecto. Llegó a la comisaría, llega mi padre, mi hijo y yo a la comisaría. Nos presentamos a demostrar que estábamos todos bien, que había un problema de accidentes. Entonces, con el teléfono venía sacando fotos de la situación de los accidentes en la ruta. Entonces demostré, mira, en tal kilómetro pasó tal cosa, viste que los teléfonos dicen la hora, dicen todo. Entonces, con todo ese expediente de la comisaría, le llevo el amplio régimen de visitas, le digo, mire, yo no tengo un horario estipulado. Yo no tengo horario para llegar, pero le dije a las 10 y llego 10:30. Bueno, tendría que llamar primero a preguntar, ¿pasó algo? No ir a hacer una denuncia. ¿Me tiene que llamar la policía para saber si me pasó algo? Digo, es vergonzoso, es todo vergonzoso. Hay un amplio marco, un amplio menú de posibilidades de lo que se puede hacer para obstaculizar o impedir un régimen de visitas. Y eso lo que trajinamos los tribunales y los juzgados y los abogados también lo saben muy bien. Desde alegar enfermedad del niño, de decir que el niño tiene, llenarlo al niño de compromisos de orden educativo, etcétera, etcétera, para que no esté disponible el día de la visita. En una de las audiencias se llegó a decir, bueno, a la salida de la audiencia, a la hora, fijamos una visita, la audiencia fue en Mercedes, se fijó una visita 2 horas más tarde en Cardona. Yo fui hasta Cardona a ver a la niña y ella la llevó directamente al sanatorio y diciendo que la chiquilla estaba en un episodio de estrés, que le impedía ver al padre. En algunos casos, los hombres fueron denunciados por sus exparejas por presuntas violaciones y violencias a sus hijos. Pero a pesar de que se descartó el abuso, la justicia no solo no tomó medidas contra las denunciantes, sino que le suspendió las visitas a los padres falsamente denunciados. Uno cuando va a un juzgado de familia, no a todos, pero sí a la gran mayoría, cuando va el hombre está en desventaja. ¿Y por qué lo decimos? Porque automáticamente cuando hay una denuncia de estos casos, los jueces lo que hacen es suspenden las visitas. Pérez Manrique reconoce que los tiempos y el proceso no son del todo eficientes en estos casos. Este ha sido un sistema que no ha sido muy eficaz, hay que reconocerlo, porque hay una gran dificultad, porque acá el señorío, el poderío que tiene la persona que está a cargo del hijo para encontrar toda esa gama de excusas o de pretextos para no cumplir es muy grande, y generalmente esa persona lo hace en el entendido de que la visita que se va a cumplir va a ser negativa para el niño, entonces hace todo lo posible por impedirlo. Me cansé del proceso de la justicia. Es lento, la mujer, o sea, no tenemos la misma
O sea, no somos iguales, ante la ley no somos iguales el hombre que la mujer, entonces lo que diga la mujer va a estar todo bien, lo que diga el padre va a estar todo mal. Entre medio yo he perdido casi 5 años de la infancia de Victoria. Me duele mucho saber que ella está y no la puedo disfrutar. Fíjate que hace 9 meses que no hablo con mi hijo, no tengo comunicación telefónica, no tengo comunicación de ninguna índole, ni un mail, de saber si está bien, si está mal, lo que le pasa, lo que no le pasa, a qué colegio asiste, cómo está, qué siente, qué piensa mi hijo de mí. Será, mi papá me abandonó, mi papá no me quiere. Para la justicia, la clave para evitar este tipo de situaciones pasa por aplicar sanciones más severas ante el primer incumplimiento y entender que los hijos no son un botín de guerra. Lo más importante en esto es actuar de manera contundente en el momento que existen los primeros incumplimientos, en los cuales tomar medidas que realmente aseguren que la persona va a tener que cumplir el régimen de visita fijado, sino que va a tener consecuencias como el de la pérdida de la tenencia, para lo cual ese mecanismo que generalmente se reserva para la última oportunidad, es decir, hacerlo jugar en una primera intervención ante un incumplimiento grave. Yo creo que no hay ningún impedimento para que un padre pueda tener la tenencia de sus hijos, pero hay que partir, me parece, de una visión distinta, esta visión de adversarios entre padre y madre o entre los dos progenitores, en cuanto a que uno se tiene que quedar con el hijo como un botín y el otro lo que puede aspirar solamente es a un régimen de visitas. Y yo creo que la obligación de todos los operadores judiciales, es decir, jueces, fiscales, defensores y fundamentalmente cuando se solicitan apoyos a equipos técnicos, sería tratar de buscar formas acordadas de convivencia que respeten ese derecho del niño a tener el libre acceso con ambos padres y de lo más fluido posible.